Muchas gracias. Yo la verdad quiero felicitar al Instituto Belisario Domínguez por plantearnos esta pregunta. ¿Por qué iniciamos esta reforma? Yo la verdad, como ven, tuve la oportunidad de iniciar este movimiento desde sociedad civil en la ciudad de Monterrey hace ya más de 16 años. Y creo que es importante la pregunta porque parece que ya se nos olvidó qué originó esta reforma. Y les quiero contar, al menos por qué yo me embauqué en esta difícil tarea, junto con muchas grandes personas de la ciudad de Monterrey, que me ha costado, bueno, pues en un principio, obviamente, que se me acuse de vendepatrias, pro-yanqui y muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que ha valido la pena. Pero sí es importante regresar porque siento un déjà vu terrible ahorita al escuchar muchas de las propuestas. Se nos olvida que esas propuestas fueron las que originaron los problemas que llevaron a una sociedad a moverse, porque es una reforma impulsada por la sociedad civil, a moverse de manera muy importante y convencer al constituyente permanente a transformar el sistema de justicia penal. Ya se nos olvidó. Y ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces sí quiero compartirles esa experiencia, ese origen de la reforma y qué me llevó a mí y a muchas mexicanas y mexicanos a pelear en esa trinchera y a buscar esto, porque, insisto, es triste en México ver qué corta memoria tenemos y que estemos proponiendo otra vez, como dice Carlos, una regresión que nos va a llevar incluso a problemas peores en ese sentido. Y creo que, les cuento, a lo mejor pecando de ser un poco aburrido con una historia personal, pero después de algunos años de estar trabajando en RENACE, en esta institución que fundamos en Monterrey hace 8 años para detectar casos de gente inocente, de escasos recursos económicos y defenderlas, y presentarle los casos al patronato, un grupo de empresarios que formaban parte del patronato, don Alberto Santos, que en paz descanse, don Fernando Turner, y el director jurídico de Alfa, etcétera, me dicen más bien, Alejandro, francamente creo que está muy bien lo que estamos haciendo, y reintegrando a algunos delincuentes primarios, previniendo su reincidencia, pagándoles la fianza, trabajando con sus familias y ellos para prevenir esa reincidencia. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un problema sistémico, dice don Alberto Santos. Ya se imaginarán cómo se pusieron los abogados del patronato de RENACE, a quienes nos educan, a los abogados, a la certeza jurídica, que las reglas no cambien. Bueno, se le fueron encima a los empresarios, ¿no? Estás loco, no sabes de lo que estás hablando, cambiar el sistema. No, sigamos haciendo esto, ¿no? Y ellos dijeron, miren, es como si tuviéramos una fábrica de bicicletas, pero que al final de la línea de producción las bicicletas estuvieran saliendo con las llantas cuadradas y las estamos enderezando a martillazos. Tenemos que ver qué está pasando en la línea de producción para que las llantas salgan redondas. Entonces, Alejandro, te encomendamos, porque además somos los que más dinero damos en donativos para esta institución, que hagas un estudio y un análisis de la situación en Monterrey, del sistema. Y me encomendé a eso, en ese caso de Nuevo León, datos estadísticos. No solo nos encomendamos a hacer un estudio del tema, por ejemplo, del debido proceso, que conocíamos muy bien porque veíamos casos que ustedes no se pueden imaginar. No se pueden imaginar de, obviamente, toda gente muy pobre que está ahí injustamente, sin derecho a la defensa, y lo habíamos vivido. Pero analizamos también el tema de las víctimas, por ejemplo. Analizamos el tema de la altísima impunidad que hay de los delitos más graves. Analizamos el tema de la ineficiencia del sistema, ineficacia, perdón, en muchos otros aspectos. Bueno, ambas. Y llegamos a una serie de conclusiones que luego fueron complementadas con estudios muy serios. Ahí sí, Javier, a diferencia de lo que se está diciendo ahorita, hay estudios muy serios. Memo Cepeda estará en una mesa posteriormente, que
empezó con un libro de Crimen sin castigo, y ahí nos hablaba fue el periódico que empezó a hablar de lo que se denuncia, de lo que se persigue y lo que se condena, ¿no? Se hizo un estudio del alto comisionado en aquel entonces, no recuerdo, Charlie, que será 2004, de la ONU, y de la situación del sistema de justicia penal. Bueno, estaba muy en boga el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, y hubo también ahí una aportación del lado de las víctimas y de cómo el sistema las victimizaba. Empezaban algunas otras asociaciones con el tema sobre todo de secuestro, por ese lado de las víctimas. Y otros muchos estudios. Surgió que hay que volver a ver, por favor, está en YouTube, todo el mundo véalo, un documental que hizo Roberto Hernández que se llama El Túnel, que pone muy clarito todos los problemas que originaron esta reforma, y ahí apenas cuál era el sistema que queríamos. Habla de la marcha, por ejemplo, aquella, ¿no?, que todo el mundo fue vestido de blanco por reforma. Vean El Túnel, por favor, retomemos eso. Yo se los distribuyo gratuitamente, porque además es gratuito. Y bueno, ya más adelante surgió después también Presunto Culpable, ¿no? Que nos habla de estos problemas que originaron esta reforma tan trascendental del sistema de justicia penal. Y yo los pondría, insisto, en tres vertientes. La primera, que era en ese entonces, insisto, la que más me pegaba a mí, pegaba a mis defendidos, es que era un sistema y miren que litigué y defendí durante años a gente, sobre todo, perdón que la insistencia, pobre, porque el sistema a los que más afectaba, sobre todo sean inocentes y pobres, era a estos últimos. No había defensa, así se las pongo, y perdón que sea tan poco técnico, era imposible defender a una persona en ese sentido. ¿Sí? Los mismos códigos como estaban estructurados, las mismas tesis de la Corte, este principio de inmediatez de la Corte, que nos decía que las primeras diligencias valían más que las primeras, y que si un testigo, ya no hablemos de la confesión, se retractaba, carecía de valor porque se presumía que había sido aleccionado por los abogados. Entonces, si el asunto se consignaba, el expediente se consignaba, valor probatorio pleno de las diligencias, incluso dicho por los códigos, con eso te podían condenar, con eso te condenaban, ¿no? Y tratar de revertir el expediente con esta tesis especialmente, que algunos códigos incluso introdujeron a su legislación, era, se los digo, lo viví, francamente imposible. ¿Por qué? Porque por más que llegara un testigo, y tuve casos en donde el testigo llegaba y decía: Señor, yo no declaré eso, yo no estuve ahí, no sé de dónde sacaron mi nombre, yo no lo dije. Principio de inmediatez, va. Presunto culpable, vean el caso de, no recuerdo si se apellida Zúñiga, ¿es Fernando o Toño Zúñiga? Igual, fíjese cómo, y la verdad lo único que hace el juez en el segundo proceso, cuando se repone el proceso y se retracta el testigo en el careo, y dice que no fue él, que la verdad es que no fue él o no lo puede identificar, lo vuelve a condenar, pero porque el principio de inmediatez así se lo daba. O sea, tú querías interrogar a un testigo y entonces era a través de un secretario, no le puedes hacer la pregunta, no están permitidas las preguntas sugestivas. Quien ha defendido sabe que es imposible contrainterrogar a un testigo hostil si no se te permiten las preguntas sugestivas. Bueno, le preguntabas, yo me acuerdo de primera audiencia allí en Nuevo León, y le decía: bueno, usted dice que está ubicado en tal lugar. Secretario, pregúntele, o sea, imagínense nada más esa, ¿no? Mediación, diría yo. Y entonces el secretario me decía: no ha lugar a su pregunta, abogado. Y yo: ¿por qué? Porque ya está contestada. Chinga, pues no escuché la respuesta, perdón. ¿A qué hora la dijo? No la escuché, ¿la puedo repetir? No, ya está contestada en el expediente, en su primera declaración. No podías tocar nada de lo que ya estaba en el papel. Y créanme lo que lo viví, el papel lo aguanta todo. Yo he visto así, viva voz, expedientes absolutamente construidos. Absolutamente construidos. Y con eso podías condenar a una persona. Entonces, ese es el primer problema. Era un sistema indefendible, francamente se los digo. Y eran casos que te tenías que ir al amparo directo para que después de 3, 4 años de estar una persona, para que se reconociera la inocencia. O, insisto, revivir al muertito, porque si no, la presunción de culpabilidad era absoluta, absoluta. Obviamente toda esta gente, mientras en prisión preventiva. Era
increíble. Y digo, parece ser que lo seguimos viendo. Ese es el primer problema que nos llevó, al menos a los que iniciamos la reforma por allá en Monterrey, luego quisimos continuar acá en la Ciudad de México. Ahí uniéndonos Bernardo León, por cierto, que estaba en Innovación y Gubernamental en Presidencia. Ese fue el primer problema. Nadie aquí que haya litigado el sistema tradicional, en el estado que ustedes me pongan, me puede decir que era posible defender algo. La verdad es que dependía mucho de tus relaciones y de tu dinero. Honestamente, lo digo porque lo viví. Ahí nadie me puede discutir que desde la impunidad de la academia o algo, no, o sea, eso lo viví, lo sufrí y lo sufrieron muchos de mis defendidos, ¿no? Y es triste que parte de esto se quiere regresar, ya lo mencionaba Carlos, lo mencionaba Javier, otra vez darle valor a una declaración, ahora no a lo mejor al papel, pero sí a lo que al policía le dijeron. Y al policía no lo puedes contrainterrogar, porque a él le dijeron eso, no, pues yo lo escuché. Pues lo que quieres es a la persona que lo vio, lo observó, lo olió o lo escuchó directamente poderla contrainterrogar. Francamente esa fue la primera razón, que no es poca. O sea, la presunción de inocencia era, ya francamente se decía, hay mucha incidencia en la clonación de tarjetas, hagamos grave el delito y para adentro, sin pisar baranda como dicen vulgarmente. Prisión preventiva oficiosa. Y lo más irónico es que Memo Cepeda también se los va a decir seguramente más al rato, es que está demostrado que entre más se elevaba la prisión, los presos en prisión preventiva, que además los porcentajes de personas sin condena, presas, era altísimo, entre más se elevaba la delincuencia. O sea, ahí está la muestra, y eso sí hay datos de Memo Cepeda, que por ahí sí está, pues que los traiga, por favor, ahí sí hay datos. O sea, no hay esa relación, ¿no? Lo segundo era el tema de las víctimas, ¿no? Es evidente que las víctimas eran terriblemente revictimizadas. Vuelvo al ejemplo del túnel, véanlo, ¿no? Sobre todo no eran protegidas, no se les escuchaba, las que lograban hacer algo tenían que coadyuvar, pero casi era hacer la investigación y llevar el proceso, y ejemplos de esos hay muchísimos actualmente, de mucha gente que le secuestraron a su hijo, lo secuestraron o lo privaron de la vida, y todo lo que tienen que hacer, francamente, porque el sistema no les respondía, pero eran revictimizadas, eso no me queda duda, no eran protegidas, sobre todo las víctimas de violencia de género, constantemente, no había medidas de protección establecidas en la ley, y bueno, eran revictimizadas, y bueno, la violencia de género desgraciadamente es una escalada, ni siquiera es un ciclo, y eso pues terminaba en homicidios, ¿no? O jueces que pues como veían el pedazo del papel, no veían a la víctima, no veían la gravedad, ¿no? Pues que el señor regrese al domicilio, ¿no? Ahí donde la víctima fue agredida. Ese fue el otro gran problema que nos llevó a mover esto, y que sumó a muchas asociaciones y a una parte de la sociedad civil con esa esperanza de mejorarlo. Y el otro, lo que les decía, una terrible impunidad y una terrible ineficiencia del sistema. ¿Qué procesa el sistema? Van a decir que estoy enamorado de Memo Cepeda, pero también se los puede decir con datos duros, concretos, ¿no? Pues, y eso sigue siendo tristemente la realidad, procesa robitos menores, ¿no? Hicimos un estudio, cuando hicimos, el patronato nos encomendó hacer aquel estudio en Monterrey. El 80% de las gentes que estaban ahí estaban por robos de menos de, en aquel entonces, como de 600 pesos. Y si tú juntabas todo lo que se les imputaba haberse robado a esas personas, no se acercaba ni al 1%, era mucho menos, 0.5%, de lo que se le imputaba a un extesorero del gobierno haberse llevado de recursos públicos, que era una locura la cantidad, ¿no? En aquel entonces se nos hacía una locura, ya después de Veracruz pues ya no tanto, ¿verdad? Se rompen récords todos los días, desgraciadamente en esos temas. Entonces, te dabas cuenta que perseguíamos, insisto, cosas muy menores, a los pobres, sobre todo, lo que ya mencionaba, sufrimos de flagrantitis. No necesariamente es malo que haya flagrantitis, o sea, de que todo mundo se le tenga flagrancia, pero lo que te quiere decir, entre otras cosas, es que
hay muy pocas órdenes de aprehensión porque hay poca investigación. O sea, si no lo tienes con las manos en la masa, que además son los delincuentes más tontos, los que se dejan agarrar con las manos en la masa, pues entonces tienes que hacer una investigación y esto es complicado. Pero los delitos de mayor impacto, los delitos de mayor, si quieren incidencia, pero donde está crimen organizado, etcétera, donde pega, ahí está. Entonces, era un sistema, insisto, que se dedicaba a moler carne de gente pobre y de delitos menores, ¿no? En los casos de alta complejidad, investigación, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, pues el sistema no daba, porque además era un sistema tan formalista, que es lo que quieren regresar, las propuestas otra vez es tan formalista, tú todo lo tenías que poner por escrito, ¿no? Entonces, si había un policía infiltrado, alguna vez me contó una persona del CIEDO, todavía era el CIEDO, se infiltra un, ¿cómo se llama? A un de estas, pues no sé si el nombre sea correcto o pueda ser ofensivo, pero table dance, ¿no? Pero es donde bailan, y porque estaban investigando una persona, una organización de trata de personas. Y él estaba encubierto y va y hace el servicio y observa cosas, etcétera. Evidentemente no llevaba un micrófono por el riesgo que esto implicaba, porque se creía que los Zetas estaban tras el negocio. Y cuando regresa pide dos cosas. Una, le piden que de memoria transcriba todo lo que escuchó. Y pues dice, yo no sé cómo hacerle, porque no, sí llevaba un micrófono y estaba grabado, pero no servía de nada, no se podía presentar en sí la grabación, sino tenía todo que estar transcrito, porque tenía que obrar en el expediente, ¿no? Lo que no está en el mundo no está en el expediente, decía Germán Dehesa, en el túnel también, como ya lo decía el diputado. Y lo segundo es que le dijeron, oiga, y hay una serie de gastos que hice, pues obviamente, bueno, tráiganos factura de ahí del lugar, ¿no? Se los prometo, se los prometo. Después fue, por cierto, director o subprocurador de esa área, ¿no? Entonces, un sistema que no respondía, que no era eficiente y eficaz para responder esto. Termino con estas dos cosas. Hay un dato económico, quien sabe de economía, digo, y eso a mí me lo enseñó una economista chilena, que hay dos datos económicos. El recurso es escaso, no hay país en el mundo que pueda investigar y perseguir todo lo que se le denuncia, ya no hablemos de los delitos que se cometen, de la cifra negra, no, de lo que se le denuncia, no hay. Tendrías que dejar a un lado la educación, tendrías que dejar a un lado la seguridad, tendrías que dejar a un lado el Congreso, las leyes, no hay. Dinamarca, no sé, Estados Unidos, China ahora, no tienen el recurso. Entonces el recurso siempre va a ser escaso para esta tarea del Estado, investigar y perseguir el delito, ¿no? Y lo segundo es que hay una regla de suma cero, que es muy sencilla. Dice, pues si tú tienes un pastel de 100 millones de pesos para investigar y perseguir, si tú te gastas un milloncito, y ahí hay otros, ya no menciono a Memo porque si van a pensar mal, que te dicen cuánto cuesta un proceso en el sistema tradicional, en el nuevo, si tú te gastas ese millón para investigar y perseguir el robo de los chocolates, ¿no? Francamente ya no lo puedes utilizar para investigar y perseguir la violación, el secuestro, el homicidio, etcétera. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que el sistema tiene que ser racionalmente selectivo de qué investiga y qué persigue y en qué aplica esos recursos tan escasos. Y entonces hay que decir, tengo que pegarle a lo de mayor impacto, a las bandas organizadas, y eso no me alarma, etcétera. En fin, termino diciendo y haciéndoles yo la pregunta de regreso. ¿Ya solucionamos estos problemas? Francamente, no creo. Algunos se han ido mejorando con el sistema y vuelvo a insistirles, o sea, ¿por qué ahora creemos que lo que originó estos problemas ahora sí va a servir? Prisión preventiva oficiosa, volver a limitar el derecho a la defensa, como ya se los explicaba. ¿Por qué no nos hemos dedicado entonces a las víctimas y a las medidas de protección que no tienen, a restarle? No creo que lo hayamos solucionado. Y no creo que soluciones que ya, es más, orígenes vuelvan a lo mismo. Ya lo decía el diputado también, y lo han dicho muchos de los compañeros que me precedieron en la palabra. La verdad es que tenemos todavía un fetichismo al cambio legal, como dice Binder, pensando que cambiando las leyes va a cambiar la realidad. No, o sea, hay que seguir mejorando la policía, hay que capacitar mejor, hay que reestructurar, hay que hacer procesos. Ahí está lo que va a mejorar el sistema. Yo sí tengo
la oportunidad de tener historias de éxito y con mucho gusto las compartimos, de cómo, por ejemplo, si ustedes quieren, el robo a comercio en la ciudad de Chihuahua, cómo se pusieron una meta todos los actores, incluso sector privado, comerciante, y trabajan sobre ella para reducirla y llevarlo, bajar la impunidad en un 40-50%, en Tijuana, en Monterrey. Entonces, o sea, hay historias, pero nada tiene que ver con que si prisión preventiva oficiosa, eso no va a cambiar absolutamente. El gran problema no es que los metamos presos y un juez no los suelte. El gran problema es que no los agarramos. El gran problema es la impunidad. Entonces, regresemos a estos orígenes, a estos problemas que nos llevaron. ¿Y por qué llegamos a estas soluciones? La verdad es que, Carlos, no me dejarás mentir, fue un proceso de 4 o 5 años de discusión muy intensa, había mucha oposición, y finalmente se llegó a esta decisión de la reforma constitucional. ¿Por qué ahora entonces queremos regresar al pasado o decimos que ya no funciona? Insisto, coincido, está mal implementado y hay que luchar por implementarlo. Gracias.